Saludos, apreciados amigos, apreciados hermanos. Esta vez estamos iniciando una serie de temas que tienen que ver con la deidad, con Dios y sobre todo pues con todas las virtudes, aptitudes y cualidades del Dios Todopoderoso, del Dios Omnipotente. En el libro de los Salmos, el cual yo os invito a abrir en el capítulo 99, tenemos un pasaje muy hermoso, Salmos capítulo 99 y versículo 3, y dice: alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Y si nosotros avanzamos un poquito más a Salmos 119, versículo 9, Salmo 119 es un salmo muy largo. En el versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Estamos hablando de un Dios santo, todopoderoso, bendito, pero precisamente para poder entender tanta santidad, tanta omnipotencia y omnipresencia, vamos a pedir la dirección de Dios para abrir la Biblia para el estudio de su palabra. Te invito a orar. Amantísimo y buen Padre que estás en las alturas de los cielos, queremos que tu Espíritu Santo nos dirija en el estudio de tu palabra para poder conocerte mejor, y de la misma manera, Señor, ese conocimiento pueda ser impartido a aquellas personas que de pronto tienen un concepto falso acerca de tu esencia, de tu amor, de tu misericordia, de quién eres tú. Ayúdanos, Señor, y abre nuestro entendimiento para poder no solamente entender, sino poder poner por obra cada enseñanza, cada aprendizaje que tú nos reveles en este día. Bendice a cada una de las personas que se encuentran en este momento viendo esta predicación, y que tú bendigas a sus familias, bendigas sus trabajos, bendigas todo lo de ellos, y que la presencia de tu Espíritu Santo pueda morar en sus hogares y en sus vidas. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Santo y temible. Me voy a quedar con el Salmo 99:3, que dice: santo y temible es su nombre. A veces tendemos a confundir la palabra temible. Ya estaremos un poco más adelante analizando esto. Pero, ¿cuál ha sido la opinión y el concepto que el hombre ha tenido a través de las edades acerca de Dios? Desde no el Edén, sino desde el cielo, el propósito de Satanás ha sido torcer, tergiversar, corromper, desfigurar el nombre, la esencia, la presencia de Dios. Recordemos que en uno de los videos anteriores, los cuales los invito a ver, habíamos visto con citas bíblicas que Satanás es mentiroso y que de esa manera arrastró a la tercera parte de los ángeles de los cielos. Una vez que Dios crea al hombre, crea el mundo, hace un mundo perfecto, la idea de Dios al crear al hombre y al crear el mundo, un mundo perfecto, recordemos que lo creó en 6 días, crea todo lo que hay en el mundo, en el planeta, absolutamente todo. Y una vez que ya está acabado todo, ahora crea al hombre porque lo pone como administrador. Y lo hace de esta manera porque quería darle al hombre lo mejor, un Dios de amor, misericordioso, todopoderoso. Quería darle lo mejor a su criatura, a su creación. Entonces le da lo mejor, y un planeta lleno de hermosura. Todo lo que había creado era perfecto.
Eso dice la Biblia. En un tema también vimos estos pasajes, por lo tanto no vamos a ahondar ahí. Pero ¿por qué quiero citar todo esto? Quiero hacer una sinopsis acerca de la creación. Entra el pecado en el mundo a través de la desobediencia, a través de Satanás. El hombre y la mujer caen en pecado. Y es allí cuando empieza a desfigurarse no solamente el mundo, empieza a deteriorarse no solamente el mundo, no solamente el hombre, sino que se empieza a degradar el verdadero nombre de Dios. Y cuando digo nombre, es sus cualidades, sus virtudes, es su esencia. El hombre, como causa natural del pecado, se aleja de Dios. Y es Dios quien empieza a buscarlo. Recordemos de que en Edén, después de pecar, Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Y él le dice, tuve miedo porque oí tu voz que te paseabas en el huerto y me escondí porque estaba desnudo. Y ahí surge la palabra que muchas veces los teólogos pasan por alto y es cuando Dios le dice a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Eso quiere decir de que desde ahí en adelante el planeta se iba a convertir en una enseñanza para el hombre, que tenía dos opciones: asimilarla, ¿verdad?, o despreciarla, como muchas veces ha hecho. El propósito de Dios era seguir buscando al hombre, que las personas enmienden el gran error que había cometido Adán. Incluso le da una oportunidad de salvación, porque de no haber sido así hubieran muerto. Génesis 3:15, la primera profecía acerca de la venida de Jesús. Recordemos, y ya hemos analizado eso también. Génesis 3:15 nos habla acerca de la primera profecía de que un Salvador vendría a morir por ellos. Y de no haber sido por esa profecía, en el momento que Dios le dijo, de cierto morirás, hubieran muerto. Pero, como dice el apóstol Pablo, ya estaba hecha la provisión para la salvación desde antes de la fundación del mundo. El hombre se aleja, Dios vive buscándolo, le da la oportunidad a través de la fe que puedan vindicarse, que puedan mejorar, que puedan luchar y vencer el pecado. Pero sin embargo, como producto del pecado, el hombre se va degenerando, va cayendo, ¿no? Recordemos que la Biblia dice que Dios, la primera tarea que le pone a Adán era ponerle nombre a todo lo creado, a los árboles, le ponía nombre a las plantas, a los animales, a los peces. Bueno, no sé si a los peces según su variedad, pero sí a las aves, a los animales, a las plantas. Y esa fue su primera tarea. Y obviamente, pues, es muy notorio que fue un trabajo demasiado fácil para Adán por su capacidad mental con que fue creado. Sus capacidades, no solo mental, sus capacidades totalmente infinitas, grandes, en relación pues a lo de ahora, ¿no? Con una comprensión inexplicable, con una comprensión demasiado grande, de manera que es bastante posible que el tiempo que se haya tardado en hacer esa tarea haya sido poco, porque dice la Biblia que no se halló ayuda idónea para Adán y le crea a Eva. Imagínense la capacidad mental de Adán, de sus hijos, de sus nietos, de todos los descendientes de Adán. Era una capacidad tremenda. Aquí vale una pequeña reflexión en esta síntesis. ¿Cómo fueron creados o de dónde salieron los dinosaurios? Porque es obvio que sí existieron. Pero si no se salvaron en el diluvio, es obvio que no fueron creación de Dios. Es obvio que fue una manipulación del hombre. A veces tendemos nosotros a pensar que los antiguos, nuestros primeros padres, eran casi como los pueblos no contactados, ¿verdad? Como aquellos seres que viven de una manera primitiva. Y no fue así. Más bien, si cabe la comparación, nosotros en relación con ellos vendríamos a ser los primitivos. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos 6.000 años de degradación y ellos eran perfectos. Toda su perfección, por más que pecaron,
ha ido en decadencia. Recuerden que en ese entonces vivían más de 900 años. Ahora una persona como máximo puede llegar a 100. O sea, 9 veces menos. Y esa es la relación que hay de la degradación del hombre, y no solamente físicamente, sino moralmente, espiritualmente, mentalmente, en todos los sentidos. Pero si ahora tenemos una ciencia que nos asombra cada día, imagínense cómo era en ese entonces. Pero bueno, esto es solamente para despertarles a ustedes la investigación, y que a veces en el momento que leemos la Biblia pensamos que estamos aprendiendo, leyendo acerca de personas con una inteligencia muy limitada. Todo lo contrario. La causa del diluvio es porque ellos utilizaron esa inteligencia, los recursos que antes del diluvio, las piedras preciosas, los diamantes, el oro, etcétera, etcétera, estaban casi sobre la cima de la tierra. No había que hacer excavaciones como ahora, pero todo eso lo utilizaron de una manera egoísta. Jamás ha sido el plan de Dios de que el hombre fuera tan egoísta. El egoísmo nace como consecuencia del pecado, porque el primer egoísta es Satanás. Él inventó todo. Él inventó el egoísmo, él inventó el orgullo, él inventó el chisme, el cuento, la mentira, etcétera. Eso dice la Biblia. No es algo que estoy diciendo yo. Entonces, la idea de Dios al buscar al hombre, al perseguirlo, por utilizar una manera más descriptiva de la forma como Dios trata de acercarse al hombre, ¿ya? Pero el hombre siempre vivió por causa del pecado, alejándose de Dios, hasta que se alejó tanto que dice la Biblia que el todo designio del corazón del hombre era solamente el mal. Y Dios tuvo que traer un diluvio, tuvo que acabar con esa generación, porque se había vuelto demasiado orgullosa. Habían hecho tantas creaciones, que ya se sentían Dios. Ahora, solamente voy a tomar como referencia una cosa. En este tiempo de tecnología, en este tiempo de sabiduría, nosotros vemos algunas pinturas, vemos las casas que se pintan, edificios, etcétera, etcétera. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo dura en buen estado la pintura de estos edificios, de estos palacios, de estas casas, residencias, lo que sea? Las señalizaciones en las calles, en las avenidas, ¿cuánto tiempo dura? En el mejor de los casos, 5 años. Y yo pregunto, los jeroglíficos que se han encontrado, las pinturas que se han encontrado de más de 4.000 años, de 5.000 años atrás, y están tan intactas, ¿por qué se conservan así? ¿No les parece que había una mente superior allá y que no era así como nosotros pensamos? Esto como para reforzar lo que dije. Viene el diluvio, Dios hace un pacto ahora con Noé, y de los descendientes de Noé, ve que cuando empieza a multiplicarse nuevamente la gente sobre la tierra, otra vez hay la situación de que el hombre más se inclina hacia lo malo, hacia el pecado. Y Dios no puede estar detrás de todos los hombres, entonces decide elegir a un pueblo, decide elegir a una nación para que sea depositaria de sus verdades, y esa nación, ese pueblo que Él elige, comparta esas verdades y haga un trabajo de diseminación de la verdad, que pueda compartir con las demás personas el carácter del verdadero Dios, que no es así como Satanás lo ha estado tergiversando, diciendo. Empieza por llamar no a un pueblo, sino a una persona. Y eso es lo que encontramos en Génesis capítulo 12 y versículos desde el 1 en adelante. Y vamos a ver algunos versículos muy interesantes. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, este Abraham es solamente Abraham, no Abraham como se llamó después. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él.
Y era Abraham, de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Dios hace el llamado a un solo hombre y le dice que lo iba a multiplicar, que iba a ser una gran nación. Pero lo curioso es que este hombre, que iba a tener una gran descendencia, era estéril. Él o su esposa, bueno, era una pareja que no podían tener hijos. Pero sin embargo, Dios le hace una promesa a esa persona que no podía tener hijos. La pregunta es aquí: ¿cuántas veces Dios te ha hecho una promesa que te ha parecido un poco extraña? Porque de pronto está en contra o va en contra de lo que tú habías creído, de la forma como tú habías entendido, de la lógica inclusive. Abraham ya era un hombre de 75 años en el momento que Dios lo llama, y sin embargo le hace una promesa de que tendría una generación multitudinaria. Es ahí cuando ya Dios empieza a elegir y le da prácticamente una tarea a ese su pueblo. De ahí iba a salir una gran descendencia. Sin embargo, ¿por qué elige Dios a Abraham? ¿Era mejor que los demás? ¿Abraham no pecaba? No, todo lo contrario. La Biblia enseña que a pesar de que Dios le había prometido que iba a tener una descendencia, obviamente pues con eso le estaba diciendo que iba a tener un hijo, pues resulta de que él y su esposa se ponen de acuerdo para ayudarle a Dios a cumplir su promesa. Él toma como mujer a su sierva, y ahí empieza la guerra que todavía se mantiene allá en el Medio Oriente, entre judíos y palestinos. Pero bueno, eso ¿qué quiere decir? De que Dios te llama no porque seas el mejor o de lo mejor. Dios te eligió a ti, así como eligió a Abraham, y eso dice la Biblia. Nosotros por los que creemos en la gracia somos los nuevos descendientes de Abraham. Según la promesa, no según la carne. Entonces, dice la Biblia que Abraham era de 75 años cuando salió de Harán y llegó ¿a dónde? Llegó a Canaán. A ver, esperemos un momento a ver cómo es el asunto. La Biblia dice que Abraham llega a Canaán y sin embargo, tiempo después, cuando están de esclavos en Egipto, regresan a Canaán. ¿Por qué Dios no permitió que la descendencia de Abraham se multiplicara y siguiera allí en Canaán, sin ese viaje hacia Egipto, ese retornar de Egipto, esos 430 años de esclavitud en Egipto? Todas estas cosas como que ayudan en la opinión que Satanás quiere que tengamos acerca de Dios, como que Dios es un Dios improvisado, ¿verdad? Que las cosas se le salen de las manos, después tiene que andar corrigiendo, viendo qué hace. O también como que Dios, otros dicen, no, pues Dios ya quiso que el hombre sufriera de esa manera, que estuvieran 400 años allá. Mas, sin embargo, las lecciones que tiene la Biblia son totalmente diferentes. Vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 15 ahora y versículo 16. Ahí vamos a encontrar algunas respuestas en un solo versículo. Vamos a leer desde el versículo 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Cómo es esto de que no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí? En ese pueblo, en ese lugar, en Canaán, todo lo que era Canaán, habían pueblos feroces, gigantes, guerreros, los cuales tenían una actitud demasiado hostil. A los pueblos más pequeños los liquidaban, violaban a las mujeres, o sea, eran pueblos de verdad sanguinarios, eran malos en gran manera, y Dios les estaba dando una oportunidad de arrepentimiento. Y miren que la gente que no ve la misericordia de Dios, aquí dice que les dio 430 años de espera para que se arrepintieran estos pueblos. Por eso no quiso llevar a los descendientes de Abraham allá, porque iban primero, estos pueblos lo iban a azotar allí a su descendencia, ¿verdad? Porque eran feroces.
por decirlo de una manera suave y de una manera condensada. Esa es la razón por la cual nos los llevó. De esa misma, y al mismo tiempo les estaba dando oportunidad de que este tipo de personas rectificaran, se arrepintieran, llegaran al conocimiento de él y pudieran ser convertidos. Pero ¿qué es lo que sucede? Este pueblo lastimosamente sigue en su maldad, y a pesar de que Dios esperó 430 años, no se arrepintieron. Ahora aquí hay una lección. Esos 430 años que Dios espera que este pueblo se arrepienta, el amorreo, y después Dios dice que es el heveo, el jebuseo, el eteo, etcétera, etcétera. Todos estos pueblos, esos 430 años que Dios esperó misericordiosamente por este pueblo, resulta que le costó algo grande a los descendientes de Abraham, a los descendientes de la promesa. ¿Por qué? Porque tuvieron que ser esclavos, porque tuvieron que padecer allá. ¿Cuál es la lección que nosotros aprendemos? Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente con cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Que la espera y la paciencia, la misericordia de Dios para que tú te salves, si no has tomado una decisión, puede ser el sufrimiento de otras personas. Es verdad que el pueblo de Israel pudo haber sido como José. José dio tanto testimonio porque tuvo 17 años de amargura, 17 años de prueba. 17 años donde el enemigo trató de liquidarlo, pero Dios estuvo con él. 17 años en los cuales José pudo haber dicho, no, esto ya no es para mí, esto ya es demasiado. Pero sin embargo da un giro de un momento a otro y llega al trono de Egipto, y es el segundo personaje en importancia solamente después de Faraón en ese entonces, y sirvió de testimonio, y el nombre de Dios fue proclamado en todo Egipto. Y la Biblia dice que después vino un faraón que no conocía a Dios, que no conocía a José. Eso quiere decir que sus hermanos, sus sobrinos, hijos, nietos, no mantuvieron en alto el estandarte de la palabra de Dios, no revelaron ni reflejaron al verdadero Dios, y como consecuencia vino la esclavitud. Si ellos hubieran cumplido su tarea, no hubieran pasado por 400 años de esclavitud. Dios hubiera utilizado su juicio en contra de los amorreos, del amorreo, de otra manera. Pero aún así, el propósito de Dios con que este pueblo se asentara en Egipto era de dar testimonio a los egipcios. José lo hizo. El resto no tuvo la misma consagración ni la misma decisión para poner en alto el nombre de Dios. La pregunta es, yo no sé dónde te encuentras tú, no sé dónde Dios te ha puesto, no sé por qué estás allí. Lo único que sí estoy seguro es que en el lugar donde nosotros estamos, Dios lo ha permitido porque quiere que allí nosotros reflejemos al Dios verdadero. Que vivamos una vida como la que vivió José, que podamos dar testimonio de la verdad y del Dios verdadero. Ahora, ¿por qué hablo de acerca del pueblo de Israel? ¿Por qué hablo de la esclavitud de los 430 años? ¿Y por qué? Para mostrar el nombre, el carácter de Dios, ¿por qué tengo que hablar del pueblo de Israel? Yo voy a leer una cita de Ellen White en la página 265 del libro Patriarcas y Profetas. ¿Por qué nosotros debemos, no este servidor, sino todo el pueblo adventista, debe de leer, debe de estudiar, escudriñar, releer cuantas veces sea necesario la historia del pueblo de Israel? Dice en la cita que les mencioné, la historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio de Israel, del Israel de Dios, hasta el fin del tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, hasta el fin del tiempo. El relato de cómo trató Dios a los peregrinos en todo su recorrido por el desierto, en su exposición al hambre, a la sed y al cansancio, y en las grandiosas manifestaciones de su poder para aliviarlos, está lleno de advertencias e instrucciones para su pueblo de todas las edades. Las variadas experiencias de los hebreos eran una escuela destinada a prepararlos para su prometido hogar en Canaán. Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde
y espíritu dócil, las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar para que lo ayuden en su preparación para la Canaán celestial. Esa es la razón por la cual tomamos como ejemplo al pueblo de Israel, su esclavitud de 430 años y el llamado que Dios le hizo a un hombre y a través de ese hombre a todas las generaciones, porque al comienzo fueron los descendientes de Abraham según la carne, ahora, de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras, somos nosotros los descendientes de Abraham según la promesa, según el Espíritu. Es una lección que nosotros no debemos pasar por alto. Ahora, después de esos 430 años, Dios busca un libertador. Y como todos sabemos, elige a Moisés. Ahí hay lecciones increíbles, porque la Biblia dice de que Moisés fue criado por su madre hasta los 12 años. Después fue al palacio de Egipto. Allí aprendió lo más exquisito, lo mejor de las enseñanzas, pero sin embargo, las enseñanzas que le dio su madre hasta los 12 años, nunca las olvidó. Se convirtieron en una barrera que le impedían tener el mismo comportamiento de los egipcios. Entonces Moisés podríamos decir que fue uno de los pocos que conservó la misma predisposición que tuvo José para poder revelar al Dios verdadero. Hay lecciones aquí, ¿saben por qué? Porque como dije, por ejemplo, acerca de José, José durante 17 años sufrió prueba tras prueba, martirio tras martirio, salía de una y cuando se creía que ahí terminaba, empezaba la siguiente y empezaba la siguiente. Y yo quiero ser empático y ponerme en el lugar de José. 17 años yo no sé si hubiera podido tolerar. Pero ¿cuál es la lección aquí? Tanto como para José como para Moisés, miren que cuando Moisés va, tiene el llamado de Dios. No me voy a adentrar mucho en lo que es la vida de Moisés en sus primeros años en Egipto y todo aquello. En la escuela que tuvo, según Patriarcas y Profetas, yo los invito a ustedes a leer este libro, hermoso. En la experiencia que tuvo y el aprendizaje que tuvo en Madián, donde Dios lo hizo desaprender las cosas que había aprendido en el palacio de Egipto y aprender las mejores enseñanzas a través de la naturaleza como un simple pastor de ovejas. Pero sin embargo, hay algo en común. Cuando Dios llama a Moisés y le dice que vaya al palacio de Faraón, suceden algunas cosas, podríamos decir que contraproducentes. Leemos en Éxodo capítulo 5, cuando ya Moisés acepta el llamado, en primera instancia no quiere aceptar y pone pretexto y Dios se le enoja. Dios le está dando la solución a cada problema que Moisés le presenta. Y a veces nosotros actuamos de la misma manera que Moisés. Nos hacen llamado y nosotros empezamos a poner pretexto. No, es que yo no puedo. No, es que yo no tengo tiempo. No, es que yo no soy preparado. No, es que... Y tenemos tantas excusas. Y Dios nos sigue llamando y nos sigue diciendo que sí estamos capacitados. Nos da capacidades para poder cumplir la misión, pero nosotros seguimos con excusas. Y como dice la Biblia, que Dios se enojó con Moisés hasta que ya no tuvo más excusa y tuvo que aceptar. Pero lo bueno de Moisés es que una vez que se convenció, una vez que Dios le disipó todas sus dudas, todas sus excusas fueron despejadas, él sí se entregó por entero a la causa, al punto que llegó a amar ese pueblo que a cada rato se rebelaba. Entonces yo invito a leer, porque aquí hay algo en común entre Moisés y José. Éxodo capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1, posiblemente hasta el 8. Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Aquí en este versículo, en el versículo 3, hay una lección que le están dando a Faraón. La Biblia es para escudriñarla y dice que la razón por la cual le dicen Moisés y Aarón a Faraón que quieren ir al desierto
a celebrar fiesta a Jehová es para que no venga peste o espada. ¿Y qué vino sobre Egipto como resultado de la negativa de Faraón para dejarlos ir? Vinieron las plagas, vino la peste, vino la muerte como situación extrema. Algo que Faraón no entendió, que le estaba revelando desde el comienzo Moisés y Aarón. El versículo 4 dice: entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. ¿Qué les está diciendo Faraón en esto? Les dice: ¿sabe qué? Aquí la gente está produciendo mucho, pero miren, ustedes vienen con sus ideas medio raras, porque yo no los voy a dejar ir, porque yo no conozco a Jehová. En lugar de ayudar, están atrasando el trabajo de ellos. Así que no vengan aquí a estorbar. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a los capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. O sea, ¿qué le quiso decir a Moisés y Aarón? Por culpa de ustedes se están volviendo vagos. Si ustedes no hubieran venido con esas ideas extrañas, ellos estuvieran trabajando tranquilos. No pasará nada. ¿Por qué vienen aquí a hacerme vago? Como están muy ociosos pensando en todas estas cosas, ahora les voy a poner como tarea que no le van a dar paja. Recordemos que en ese tiempo los grandes edificios, las grandes construcciones, las ciudades que se construían, la materia prima, como podríamos decir, eran ladrillos hechos con barro y paja, secados al sol y después recubiertos con un recubrimiento de piedra que los hacía pues maciz. Esa paja que antes las traían a través de barcazas, la traían a través de camellos, etcétera, etcétera, se las traían y los israelitas hacían el ladrillo utilizando esa paja, ya no se las proveyeron más. Entonces, de esta manera ellos tenían que ir a los campos a buscar y venir ahora a hacer su tarea, pero no le disminuyeron la cantidad o la cuota que debían hacer diariamente. Como no lo pudieron cumplir, porque era lógico, era imposible que con doble tarea poder cumplir la misma cantidad, empezaron a golpearlos despiadadamente. Empezó el pueblo a decir: ¿cómo es esto? Dios quiere liberarnos, pero sin embargo la servidumbre se hace más difícil. Hemos sido golpeados. Los capataces dicen que eran golpeados de una forma cruel y despiadada. Los capataces eran israelitas que los egipcios habían puesto para que los judíos los israelitas no se les rebelen. Entonces ponían a los mismos israelitas como capataces y a ellos pues los golpearon inmisericordiamente porque no pudieron completar la cuota. El pueblo de Israel, cuando fue a decirle a los egipcios que iban al desierto, que salían de allí porque iban a ofrecer sacrificio a su Dios, que su Dios era más poderoso que los dioses que ellos tenían. ¿Saben lo que respondieron? Inclusive el mismo Faraón: pues si el Dios de ustedes fuera un Dios poderoso, como ustedes dicen, ¿y por qué son esclavos? ¿Por qué no los han ayudado? Miren cuántos años mi abuelo, mi bisabuelo nos avisaba, nos han contado acerca de ustedes y siempre han sido esclavos. No sé cuándo ha sido que no. Por ahí hay una tradición que dice que un tal José llegó a gobernar Egipto y era hebreo. Pero aparte de eso, a nosotros no nos consta. Los dioses nuestros nos han hecho progresar. Y el pueblo, pues, muchas veces se sentía sin argumento para decir, y muchas veces perdían la fe. Es verdad. Es verdad, porque si Dios fuera todopoderoso, como nos han enseñado nuestros padres, ¿por qué somos esclavos? ¿Y por qué ahora que quiere liberarnos resulta que es contraproducente, inclusive se vuelve más amarga nuestra servidumbre? Y lo mismo pudo haber pensado José, y aquí esta es la similitud que les dije.
¿Para qué luchar tanto si salgo de una y entro a otra y la siguiente y la siguiente y la siguiente? Entonces, esa es una de las características de Dios. Aparentemente es un Dios lejano, aparentemente es un Dios sin misericordia, aparentemente es un Dios que no se acuerda de su pueblo, pero aún en ese tiempo Dios está haciendo su voluntad y a aquellas personas las está preparando. Como dije después de haber citado la cita, valga la redundancia, de Segunda de Pedro, esa prueba que está sobreviniendo sobre un hijo de Dios también es parte de la misericordia de Dios, porque ese tiempo de prueba significa que alguien está recibiendo una oportunidad de arrepentimiento y que no hay excusa. ¿Cómo podría haber excusa si después de tanto tiempo, de tanto tiempo de espera y que tú no tomaste la decisión, puedas decirle a Dios, no, es que yo no sabía, yo pensé que me ibas a dar más oportunidad? Jesús le responderá, si aquellos días no fueran acortados, tal como dice los evangelios, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Dios es un Dios que tiene misericordia con el pecador, que a veces utiliza el fuego purificador con sus hijos para pulir nuestro carácter, pero que al mismo tiempo que utiliza ese fuego purificador, utiliza las pruebas, también le está dando una oportunidad a un impenitente, a alguien que todavía no toma una decisión. O posiblemente alguien que está dentro de la iglesia, pero que no está entregado a las cosas de Dios. Aquella persona que cree que con venir una vez a la semana a la iglesia ya está cumpliendo con Dios. Yo siempre me pregunto, si aquella persona que con venir a la iglesia una vez a la semana está contenta con su relación con Dios, ¿cómo es posible que pretenda vivir en el cielo donde vamos a vivir por los siglos de los siglos junto a Jesús, junto a Dios? Si acá no nos gusta estar al lado de Dios, no nos gusta interesarnos por las cosas de Dios, no nos gusta estar en contacto con Dios, ¿cómo es que pretendemos nosotros llegar al cielo para pasar en sentido figurado las 24 horas del día con Dios? Y digo en sentido figurado porque allá no habrá tiempo, el tiempo será eterno, pasaremos por la eternidad. Estaremos por la eternidad en la presencia de Jesús si no aguantamos ni siquiera un día ante la presencia de Dios. Por más que nosotros enfrentemos pruebas o dificultades, no significa que Dios siempre va a estarnos protegiendo, bueno, siempre nos está protegiendo, o no significa que Dios va a estar siempre evitando que nos suceda situaciones adversas. A Pedro le dijo, he aquí que el diablo ha pedido para zarandearos, pero yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Jesús jamás le dijo a Pedro, yo he evitado o yo voy a evitar que el diablo te zarandee. No, él le dijo simplemente, yo he pedido por ti para que tu fe no falte. En estos tiempos, cuando se vende un evangelio a la carta, de acuerdo a los deseos o de acuerdo a las concupiscencias, como dice Pablo y como dice Santiago, donde se vende un evangelio barato, se niega que el pueblo de Dios, sus hijos, tengamos aflicciones. Ese no es el Dios verdadero. Dios lo permite porque a través de eso se forma el carácter. A través de eso se pule la piedra para que estemos a la altura para cuando Cristo venga. Y esto no significa salvación por las obras. Esto significa idoneidad para el cielo. Porque el apóstol Pedro dijo que sin santidad nadie verá al Señor. Se nos ha ido el tiempo y ya continuaremos analizando la relación de Dios con su pueblo y el por qué es necesario estudiar a ese Dios misericordioso y cuál es la respuesta que el pueblo ha tenido a través de las edades, a través de los tiempos. Y como dice Patriarcas y Profetas, pues es un tema que nosotros tenemos que estudiar y a veces pensamos que el estudio de la experiencia del pueblo de Israel es individualmente, no, tenemos que estudiarlo también como iglesia, como organización, porque el pueblo de Israel salió de una forma organizada. En el momento que se celebra la Pascua, ya estaban organizados, ya Josué, que era uno de la mano derecha de Moisés, como se puede decir, ya había organizado cómo iban a salir cada tribu. Ya estaba organizado todo y recuerden que la Pascua había que comerla ya listos,
listos para salir. Inclusive, hasta con el bastón en la mano, con todo, ya estaban listos para salir. Yo no sé si estoy hablando para alguien que ha tomado la decisión de seguir a Jesús, pero resulta que desde que tomó esa decisión las cosas como que no salen bien, como que está teniendo pruebas, como que está teniendo dificultades, como que la armonía que antes tenía ahora se le ha ido y está preguntándose, Señor, ¿será que vale la pena? ¿Será que me estoy equivocando? Pues ya muchos creyentes antes de ti nos hemos hecho la misma pregunta y la respuesta es, claro que vale la pena. La salvación tiene un precio incalculable porque le costó lo más grande que tuvo el cielo, que era el Hijo de Dios. Hemos sido comprados por un precio muy alto y vale la pena. Y Dios no está lejano. Si Dios permite muchas dificultades a su pueblo, es porque a través de ella nosotros lograremos llegar al reino de los cielos. Porque por gracia sois salvos a través de la fe. Pero sin embargo, Hebreos 11 habla acerca de las obras que hicieron aquellos que tuvieron fe. Entonces, repito, no estamos hablando de salvación por obra, estamos hablando de justificación por fe y manifestación de obras que confirman esa fe. Yo quiero orar por ti, por tu decisión, si es que has tomado una decisión de seguir a Jesús, si es que perteneces a la iglesia y de pronto tienes un momento de dificultad, de desánimo, también quiero orar por ti. Así que te invito a inclinar tu rostro. Bendito Padre, te agradecemos por tu palabra, porque nos has enseñado a través de tu pueblo tu gran misericordia, Señor, tu perdón, tu ayuda, tu guía. Bendice a cada persona, Señor, que está viendo y aprendiendo de ti a través de esta predicación. Bendice su hogar. Aquellas personas que han tomado la decisión de seguirte, que tú les des la fortaleza. Y a tu pueblo que ora, que trabaja y que lucha cada día por proclamar las verdades que el enemigo no quiere que sepa el mundo, te pido que tú los guardes y los llenes de tu Espíritu Santo. Quédate con nosotros y perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo y recuerden compartir, darle like y no se pierdan la siguiente parte de este tema, Dios santo y temible. Dios le bendiga.